La educación en la época indígena, por María Chavarría. En su mayoría, la información que se posee sobre la época anterior a la conquista española procede de textos escritos por los frailes evangelizadores en el siglo XVI, también por indígenas que colaboraban con ellos y redactaban sus propias crónicas. Pero la realidad es que solo podemos ver un panorama completo de lo que fueron las civilizaciones del centro de México, ya que ahí se concentraron las indagaciones, las fuentes y los experimentos educativos en la colonia. El Códice Mendocino nos menciona que los niños durante sus primeros años pasaban el tiempo con sus padres, específicamente con sus madres. Los niños plebeyos aprendían el oficio al que su familia se dedicaba, mientras que los niños nobles, a cierta edad, pasaban a cuidado de los ayas y ayos, los cuales les enseñaban las buenas costumbres con las que debían manejarse en la sociedad. La mayoría de los jóvenes mexicas y de otras ciudades nahuas acudían varios años a la Tepozcali, probablemente entre 3 o 4. Estas escuelas eran para los hijos de los macehuales o plebeyos, donde se les daba principalmente entrenamiento militar. Según el Códice Florentino, en la Tepozcali se formaban los águilas y los jaguares, como se referían a los guerreros valientes. Desde su ingreso, los jóvenes aprendían ejercicios militares como cargar troncos para aprender a soportar el peso. Llevaban las provisiones, ayudaban a los mayores con el aseguramiento y conducción de los prisioneros, para posteriormente ser ellos quienes tomaran algún prisionero, ya sea en grupos o en solitario. Los méritos dentro del ejercicio militar hacían que los jóvenes ascendieran de rangos, lo cual les valía en su estatus social. La vida de los jóvenes de la Tepozcali no era tan dura, contaban con ciertas ventajas a diferencia de la vida de los jóvenes del Calmecac. Los jóvenes macehuales podían ir a comer a sus casas, incluso también a dormir. Se dice que los chicos de la Tepozcali eran vulgares, groseros y de habla burda. Aunque en su mayoría el entrenamiento era militar, en las Tepozcali también se les preparaba con algunas prácticas religiosas y de manera complementaria las reuniones para trabajo en obras públicas y las jornadas nocturnas de danza. Por su parte, los hijos varones de las familias nobles acudían al Calmecac, donde la preparación iba dirigida al desempeño de altos cargos del gobierno y el sacerdocio. El Calmecac estaba ligado a la religión, ya que los maestros eran sacerdotes. Dentro de las actividades que tenían los jóvenes en el Calmecac estaba la de recoger leña, ramas y espinas, utilizadas más tarde en las ofrendas y autosacrificios. Pasaban las noches en vigilia de la ciudad desde las montañas, al tiempo que se punzaban el cuerpo para obtener la sangre para las ofrendas. Por las noches despertaban para ir a tomar baños de agua fría y frecuentemente ayunaban. Todas estas actividades severas eran acompañadas de la promesa de diligencia, por ello se insiste en la rectitud moral y buenas costumbres de los jóvenes del Calmecac, y en su virtud de soportar dolores y privaciones. En el Calmecac, la reclusión era estricta. Los muchachos no podían tener contacto con sus familias. En tema de castigos, estos eran muy severos. Se mencionan azotes, golpes con leños ardientes, incluso podían ser castigados con la muerte. El Calmecac era un lugar de estudio. Los jóvenes se encargaban de la mochtli o códice y el tlacuiloli o arte pictográfico. Los jóvenes también debían saber interpretar 3 tipos de libros: Tonalamatl, que era el calendario adivinatorio con 260 días, el Ciuamat, que era el libro de historia, y el libro de los sueños, que también correspondía a la adivinación practicada por sacerdotes. A los muchachos del Calmecac se les enseñaba el cuali tlatoli,
o buena manera de hablar. Llevaban una vida recta, pero con límites y castigos muy estrictos. La transmisión de los oficios artesanales se daba en los talleres familiares, probablemente durante el tiempo libre que dejaban las tepochcali a los jóvenes. Los padres esperaban para que sus hijos maduraran y tomaran su oficio, expresándolo en la frase Inistli, Inyolotli, Intultecayotl, que significaba rostro, corazón y oficio de artista. Los indígenas describían al maestro con la frase Tlacascaltiani, Tlacoapuani, Inteixcoiniani, Intenacastlapuani, Inimac, Incamac Cainalcesec, Intzitzicastli, que se traduce como el que enseña, el que educa, el que horada el rostro de la gente, el que destapa las orejas de la gente. En sus manos, en su boca, está el agua fría y la ortiga. Aunque en algunas culturas se les concedían cargos públicos y sacerdotales a las mujeres, la sociedad mexica les asignaba solo actividades de índole doméstica, como hilar, cocinar o cuidar niños. Solo en algunos casos se daba el de curandera o partera. Las fuentes son ambiguas con el tema de la educación de la mujer. En algunas se menciona su posible presencia en el Calmeca para convertirse en cihuatlamacasque o sacerdotisas. Este Calmeca femenino correspondía con el Ixpuxcali. El Cuicacalco, lugar de la Casa del Canto, o Cuicacali, Casa del Canto, era un lugar donde al anochecer se congregaban los jóvenes de la Tepochcali y las jovencitas acompañadas por viejas guardianas para participar en ensayos de canto y danza. Estas prácticas eran indispensables para que pudieran participar en las fiestas religiosas del calendario. En 1524, con la llegada de los primeros 12 frailes franciscanos, llegó también la catequesis en la lengua de los indígenas. Los frailes les daban catecismo a las niñas y niños indígenas en el atrio del convento, aunque además había muchachos que recibían educación más esmerada en el interior del convento, donde tenían acceso a libros, clases de canto, latín elemental y lectura y escritura. También había en cada convento una escuela de artes y oficios. En 1527, los franciscanos abrieron una escuela de artes y oficios. En 1536, fundaron el Colegio de Altos Estudios. El propósito de las escuelas era que los indios aprendieran los oficios que no conocían y perfeccionaran los que ya trabajaban desde la antigüedad. En el Colegio de la Santa Cruz, los indios que ya sabían leer y escribir podían continuar sus estudios superiores. La base del programa era la gramática latina, pero también se veía el náhuatl y la del español. Además, se tenían estudios de lógica, retórica, filosofía, música, medicina y un poco de teología. Los religiosos tenían grupos de escolares indígenas con conocimiento de ambas culturas, que les ayudaban a traducir textos de latín a lenguas indígenas. De esta manera, algunos saberes técnicos, obras literarias y las mismas lenguas indígenas sobrevivieron a la conquista y entraron en contacto con los saberes europeos y cristianos.